Según Tesalonicenses, el capítulo 3, leyendo versículos 1 a 5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Hemos escuchado la palabra perfecta de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te pedimos que en esta tarde que nos fortalezcas en nuestros cuerpos para poder poner atención, que también abres nuestros oídos para oír, nuestros corazones para recibir tu palabra. Señor, aplica tu palabra a cada persona aquí hoy. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. ¿Qué debemos hacer cuando enfrentamos la resistencia espiritual al proclamar el Evangelio? Esto puede suceder en varias maneras. Puede ser de manera personal. Hablamos de la salvación con alguien y nos rechaza. O peor, la persona empieza a perseguirnos. A veces eso sucede en la familia, ¿verdad? Con la familia inmediata o a veces con la familia más ajena. Sucede en el trabajo. Sucede en la escuela. Puede suceder también al nivel de la iglesia local. Empieza una persecución o un rechazo de la gente alrededor de nosotros por lo que predicamos. A esa iglesia cree eso, esa iglesia no está de acuerdo con eso, entonces empieza a atacarnos y perseguirnos. Y específicamente sucede mucho con los pastores y misioneros o otros predicadores de la palabra. Pueden sufrir muchísimo a causa del Evangelio, pueden sufrir a las manos de los incrédulos solamente porque están predicando el mensaje de la salvación que ofende. Porque los pastores, los misioneros parecen causar problemas en la sociedad en donde viven. Estamos muy bien hasta que tú llegaste aquí. ¿Cómo debemos responder a tal resistencia? Porque no dudamos para nada que estamos en una batalla espiritual. No nos sorprende o no debe sorprendernos la resistencia espiritual que enfrentamos o que vemos que otros enfrentan cuando el Evangelio es proclamado. A veces lo que hacemos es tenemos la tendencia a desanimarnos. Porque no solamente que otros no quieren escuchar el mensaje, sino que ellos consciente y abiertamente nos atacan por la verdad que proclamamos. Podemos empezar a pensar que entonces no vale la pena hacerlo. Si nada más van a continuar burlándose de mí o causándome problemas, ya me callo ahora porque no tiene sentido. Podemos decidir ya no hablar el Evangelio con otros porque solamente me trae problemas. Podemos enojarnos a veces hasta querer que la gente perezca porque no nos han escuchado. O tal vez lo peor que puede suceder, ya dejamos de preocuparnos. Ya ni pensamos en el mensaje, ni en compartir el mensaje, ni en ayudar a aquellos que están compartiendo el mensaje. Nos enfriamos muy fuertemente a las necesidades de esas personas que están en camino al infierno. Pero ¿cómo deberíamos responder? Vemos en esa sección del libro que cuando la iglesia reconoce la resistencia que enfrenta por vivir en los últimos tiempos, debería orar fervientemente, confiando en Dios y caminando con Él. Esa es la respuesta. Aquí vemos en el capítulo 3 de nuestro libro, la mayor parte de este capítulo 3 tiene que ver con cómo tratar a aquellos que andan desordenadamente en la iglesia. En 15 días vamos a ver este problema. Algunos aquí en la iglesia en Tesalónica, tal vez confundidas en cuanto a la segunda venida de Cristo, estaban andando desordenadamente, no estaban trabajando, estaban causando problemas en la iglesia porque no estaban obedeciendo.
Pablo va a enseñar cómo la iglesia debe tratar con ellos hasta ejercer la disciplina. Es lo que vamos a ver en el siguiente y final mensaje de este libro. Pero los primeros 5 versículos de este capítulo no parecen tener relación con el tema, ni con el tema anterior del capítulo 2, ni con lo que sigue en el resto del capítulo 3. Porque aquí ya leemos, habla de la palabra de Dios y su éxito, la resistencia, la predicación, la fidelidad de Dios. Hay una oración aquí que Dios encamine los corazones de los cristianos. ¿Qué tiene que ver con su contexto? Pues sí está relacionado. Primero porque prepara a los tesalonicenses por lo que Pablo va a decirles en el resto del capítulo. Especialmente el versículo 4, en donde Pablo dice que él tiene confianza que ellos van a hacer lo que él manda. Él está pensando en lo que va a mandar más adelante. Está diciendo, ustedes, yo sé que van a obedecer lo que les voy a decir. Pero ante todo, esos versículos aquí están relacionados con el capítulo 2. Por aquí mencionan hombres perversos y malos que quieren estorbar la predicación de la palabra de Dios. Aquí menciona a Dios quien nos guarda del mal, del maligno, probablemente de Satanás y sus ataques. Y eso nos ayuda a pensar en el capítulo anterior. Cuando estudiamos, ya están los anticristos y ya viene anticristo. La iglesia está viviendo ahora en tiempo de mucha resistencia espiritual. Porque aunque no ha venido todavía la gran apostasía, sí hay apostasía y mucha. Aunque no ha habido el anticristo, hay muchos anticristos en el mundo. El misterio de iniquidad ya está en acción, como dice aquí. Y toda esa resistencia, todos esos ataques en contra de la iglesia de Dios puede afectar la proclamación del evangelio. Puede afectar la iglesia local. Entonces aquí en estos versículos Pablo quiere recordar a la iglesia cómo debería vivir, cómo debería responder ya viviendo en los últimos tiempos. Cuando la iglesia reconoce la resistencia espiritual que enfrenta por vivir en los últimos tiempos, debería orar fervientemente, confiando en Dios y caminando con Él. Ahora vamos a verlo. Primero, la iglesia debería orar por la proclamación del evangelio. Lo que Pablo pide aquí en versículo 1. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes. Y no es la primera vez que Pablo ha pedido oración por él mismo. ¿Se acuerdan en la carta anterior? 1 Tesalonicenses 5:25, Pablo dijo lo mismo: hermanos, oren por nosotros. Y vemos en todas las cartas de Pablo esta petición, porque Pablo entendió su importancia, Pablo entendió su completa dependencia de Dios. Y no solamente de orar por otros, sino pedir la oración por él mismo. Pablo mostró la humildad que reconocer que como apóstol mismo necesitaba la oración. Por eso dijo, oren por nosotros, por él mismo, por Silas, por Timoteo, por este equipo misionero que estaban trabajando juntos para evangelizar, para plantar iglesias. Entonces por eso está pidiendo oración, no en general. Oren por nosotros, y también nos dice, ¿para qué? Oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces Pablo pidió primero que oraran para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo usa esta ilustración, ese simbolismo de correr para hablar de lo que la palabra de Dios hace. Tal vez Pablo estaba pensando en el Salmo 147:15, que dice, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. También Pablo había usado mucho ese simbolismo de una carrera para la vida cristiana. Pero aquí no está hablando de los cristianos corriendo en la vida, está hablando de qué hace la palabra de Dios misma. Entonces se enfoca aquí en la victoria garantizada de la palabra de Dios. Va a correr, va a extenderse en todo el mundo, va a tener éxito. Por eso oramos. Aquí dice que corra tiene que ver con su alcance, que se extiende rápidamente en todo el mundo, entre todas las naciones.
Y eso cantamos, eso vemos mucho en los salmos. Es nuestro deseo como cristianos que las naciones conozcan a Dios. Que los demás incrédulos en todo el mundo puedan ver quién es Dios y glorificarle, alabarle así como nosotros. Esa es la oración aquí. Que la palabra de Dios corra, que se extienda rápidamente y alcance a muchos en todo el mundo. Para que, dice, para que sea glorificada. La palabra aquí es honrada. Que la palabra sea aceptada, que la palabra sea creída. Porque no oramos simplemente que la palabra sea proclamada en todo el mundo, sino que haga su obra en cada corazón. Oramos que la gente reciba la palabra predicada y que sean salvos. Que así se glorifique, así que glorifiquen y honren y crean el Evangelio. Necesitamos orar por las dos cosas. Porque necesitamos orar que ya vayan misioneros y que nosotros vayamos a predicar, pero también que oremos por los resultados. Que no depende de nosotros, pues sí deberíamos orar por ellos. Aquí está el ejemplo de lo que Pablo dice. Aquí tal vez surge una pregunta. ¿Por qué Pablo está pidiendo oración aquí por el éxito de la proclamación del Evangelio? ¿Por qué Pablo está pidiendo oración para que la gente sea salva, para que la gente reciba la palabra? Cuando apenas en el capítulo anterior había mostrado muy claramente que la salvación es completamente de Dios y no hacemos nada. Pablo nos dijo que Dios ha escogido a su pueblo desde el principio para salvación. Dios salva a sus elegidos mediante la santificación del Espíritu basado en la obra de su Hijo. Está garantizada la salvación de cada elegido. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué orar? Si Dios va a hacerlo de todos modos, ¿para qué orar? ¿Por qué Pablo aquí pide oración por algo que sabe que va a suceder? Lo que vemos aquí muy claramente que Pablo entendió que la elección eterna de Dios, que es para la salvación de su pueblo, no va en contra de la necesidad de la oración. Somos mandados a orar, no porque cambiamos la voluntad de Dios, sino porque la oración es un medio que Dios usa para cumplir su voluntad. Es decir, Dios ha elegido a cada uno que va a salvar. En tiempo va a salvar a cada uno, pero ¿cómo lo hace? Por medio de nuestras oraciones y por medio de nuestra proclamación del Evangelio. Entonces, mientras sí es la verdad que Dios elige a su pueblo y es Dios quien va a salvar a cada uno, también deberíamos orar por la salvación de los elegidos. Porque así somos mandados y porque así Dios nos usa. Y de hecho es solamente cuando tenemos una creencia correcta de que la salvación es totalmente de Dios. Es solamente cuando entendemos la doctrina de la elección que podemos orar por los incrédulos como deberíamos. Porque la persona que piensa que la salvación de la gente depende de si ora o no va a orar correctamente. La persona que piensa que la salvación de otros depende de la manera en la cual evangeliza o la manera en la cual ora, solamente lo va a hacer por culpa o con muchísimo miedo. Pero cuando tenemos la certeza de que Dios va a salvar a cada uno que quiere salvar, ya podemos orar. Y ya podemos evangelizar como deberíamos. Porque ya lo vamos a hacer con confianza. No con culpa, no con miedo, sino con la confianza que Dios va a responder a la oración y va a usar nuestra evangelización. Pablo entendió eso. Por eso Pablo no dijo, puesto que Dios ha elegido a su pueblo desde el principio para salvación, ya no tenemos que orar. Dios va a hacer todo, no se preocupen. No es lo que dijo. Inmediatamente después de explicar qué es la salvación, en capítulo 2, pide oración para que la palabra de Dios corriera y fuera glorificada, aceptada. Pablo pide oración que la gente pueda recibir la palabra y ser salva. Tenemos que hacer lo mismo entonces.
Oramos así, oramos con confianza. Oramos porque ya está sucediendo. Pablo mismo dijo aquí que la palabra de Dios corre y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Pablo está diciendo, por favor ustedes oren para que la palabra de Dios siga haciendo lo que está haciendo. Lo ha hecho con ustedes, ya son salvos, ya tienen iglesia. Oren ustedes que Dios haga lo mismo con otros, en la misma ciudad, en otras ciudades, en todo el mundo. Esa es la confianza que Pablo tiene. Pablo dice, yo sé que esto funciona, la palabra sí corre, la palabra sí es glorificada, la palabra sí es recibida. Por eso oramos que eso siga siendo así. Hermanos, cuando oramos así, podamos orar con confianza, porque si tú oras, Dios, por favor, dame un nuevo coche, tú no sabes si Dios va a responder sí o no. Pero si tú oras, Dios, haz que tu palabra corra y sea glorificada, así como fue conmigo, Dios va a responder con sí a esta oración. No sabemos exactamente en dónde, cuándo, pero sí va a responder. Entonces es solamente sabiendo que Dios elige a todos y Dios va a salvar a todos que podemos dar con esta confianza. Dios va a cumplir su palabra y salvar a su pueblo, y por eso oramos. Un breve parte. Muchas veces personas piensan que oramos para que Dios haga lo que estamos pidiendo. Por eso sus familiares y amigos incrédulos que dicen, por favor, ustedes oren por mí. Y deberíamos. Pero ¿qué quieren ellos? Ellos quieren que Dios nos haga caso a nosotros para que haga lo que ellos quieren. No están pidiéndonos, oren por mí para que Dios me quebrante, para que yo sea salvo. Los incrédulos no entienden lo que es la oración. Piensan de una manera para manipular a Dios para que haga lo que queremos. Pero no es eso. La oración es para que Dios haga lo que ya ha decidido hacer. Entonces, ¿para qué orar? Por lo que apenas vimos. No para cambiar la voluntad de Dios. Hermanos, no queremos que Dios haga nuestra voluntad, ¿verdad? Y en realidad, a veces sí, pero en realidad no. Podemos pensar en todas las decisiones equivocadas que hemos tomado a través de los años. ¿Cuántas veces hemos orado, Dios, por favor, haz eso, es lo que necesito? Y pues nos dimos cuenta, hubiera sido la peor cosa posible. Entonces, qué bueno que Dios no cambia cuando oramos. No queremos que lo haga. La oración es un privilegio para hablar con Dios, para orar conforme su voluntad, para que veamos cómo nos usa y cómo cumple su voluntad. Por eso lo hacemos con confianza. Regresando, entonces, así debemos orar aquí, con lo que dice Pablo. Pablo aquí no estaba pidiendo oración por algo que no sabía iba a suceder o no. Estaba orando o pidiendo oración basado en la confianza de lo que Dios iba a hacer. Y por eso nosotros también sabemos que Dios está obrando, Dios está todavía salvando a su pueblo, todavía sigue salvando a gente en nuestra propia iglesia. Dios está haciendo, la palabra de Dios está corriendo y está siendo recibida. Gracias a Dios. La oración entonces es que Dios siga permitiendo eso aquí entre nosotros y en todo el mundo. En versículo 2, Pablo pide también específicamente por los mensajeros. Oren por nosotros y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo aquí pide por su ministerio y por el ministerio de todos aquellos que predican el evangelio, porque hay mucha resistencia. Cualquier persona que predique el evangelio va a enfrentar esa resistencia, porque vivimos en los últimos tiempos. Y hay una resistencia enorme en contra de la predicación de la verdad. Como dice aquí, hay hombres perversos y malos que no creen, que no tienen fe, sino resisten a Dios y su palabra. Interesantemente, esa palabra aquí en versículo 2, malos, hombres perversos y malos, normalmente es usada para hablar de personas dentro de la iglesia visible. Muchas veces se usa para hablar de falsos maestros o personas que continúan en pecado. Y claro, personas que están en la iglesia visible también pueden estorbar la predicación del evangelio, especialmente por el mal testimonio de sus pecados. Pero claro que esas personas perversas y malas también
existen fuera de la iglesia en mayor grado. Vemos hoy en día tantos incrédulos, tantos hombres perversos, en posiciones de poder, o simplemente personas en nuestras propias vidas que quieren estorbar la predicación del Evangelio. Quieren resistir el mensaje de la salvación de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Orar que Dios nos libre de personas así. No porque no queremos sufrir la persecución, sino para que la palabra sea predicada sin estorbo. Fíjense entonces en el motivo, en la motivación. Muchas veces oramos a eso: Dios, líbrame de tal persona. Pues porque no estamos cómodos y no nos gusta sufrir. Y por eso oramos que Dios quite la persona. Eso no es la razón correcta. Deberíamos orar que Dios nos libre de personas así, hombres perversos y malos, para que no haya estorbo de la proclamación del Evangelio. Es lo importante, no si somos perseguidos o sufriendo o no. Pablo dice que hay personas así porque no es de todos la fe, porque no todos creen. Hay muchos que resisten a Dios en su maldad, hay muchos que resisten el mensaje, no quieren creer en Dios, no quieren someterse a su Creador, no quieren reconocer su pecado y su necesidad de un Salvador. Y por eso, en vez de ser hijos de Dios, son enemigos de Dios y forman parte de la resistencia espiritual que vemos en esos últimos días. Algunos no tienen fe. Pero, entonces, implícitamente, si algunos no tienen fe, otros sí tienen fe. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Tienes fe? Pero no una fe en general, porque todo mexicano va a decir: sí, yo creo en Dios. Eso no significa nada. ¿Tienes la fe en Cristo como el único salvador de tus pecados? ¿Tienes la fe en la salvación que Pablo explicó en el capítulo anterior, completamente la obra de Dios, sin ningún mérito tuyo? ¿Tienes la fe en una salvación que depende solamente de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Tienes la fe en una salvación que te limpie tus pecados y que te puede salvar para siempre? ¿Tienes la fe? Porque no es de todos la fe. No todos creen. Y si no crees, entonces formas parte de este grupo de personas malas y perversas que quieren estorbar la fe. Son de dos grupos. O tienes la fe o estorbas la fe. O estás con Dios o resistes a Dios. O eres hijo de Dios o eres enemigo de Dios. No hay tierra neutral. O el uno o el otro. ¿Tienes la fe? Esta fe en este Dios, en este Cristo, en esta salvación. Pero aunque no es de todos la fe, aunque no todos creen, aprendemos, en segundo lugar, que la iglesia debería no solamente orar, sino también confiar en la fidelidad de Dios. Versículo 3. Tenemos un contraste aquí entre los que no tienen fe y Dios quien es fiel. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y sí es a propósito que Pablo dice, fiel es el Señor, inmediatamente después de decir, no es de todos la fe. Deberíamos ver el contraste. No es de todos la fe, pero Dios es fiel. Esto es el ánimo. Claro que hay mucha resistencia. Han surgido muchos anticristos. Ya está el error del anticristo. Ya están los engaños del anticristo. Hay hombres perversos y malos que quieren estorbar la predicación del evangelio. Hay hombres sin fe. Hay impíos que no creen en Dios en su evangelio. Pero hermanos, por un lado, eso no importa para nada. Porque Dios es fiel. Los demás pueden ser infieles. Pero si Dios es fiel, la proclamación de su evangelio no puede ser estorbada.
No puede ser vencida. La infidelidad, la resistencia, el rechazo del ser humano, la maldad del enemigo no puede vencer a Dios y su evangelio. Porque Dios es fiel. ¿Qué significa que Dios es fiel? Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre hace todo conforme a su propósito eterno. Dios no puede hacer otra cosa. Dios no puede fallar. Por eso es fiel primero en la salvación. Vimos en el capítulo pasado, Dios es fiel a su elección. Aquellos que ha elegido va a salvar. Dios es fiel en la santificación. En la carta anterior Pablo escribió: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él es fiel para santificarnos. Por eso, dice Pablo, puesto que Dios es fiel, nos afirmará y nos guardará del mal. Afirmar significa fortalecer, establecer firme. Cuando enfrentamos hasta a veces mucha resistencia al evangelio, Dios nos fortalece. Ese tipo de resistencia no es algo que podemos aguantar nuestras propias fuerzas. Solamente soportamos la resistencia espiritual cuando Dios nos fortalece. Pero confiamos que Dios nos fortalece porque es fiel. Depende de Él los resultados. Y nos guarda, dice, nos protege del mal. El mal aquí probablemente debería traducirse el maligno. Se refiere a Satanás así como el Padre Nuestro. Tiene sentido porque en el capítulo anterior vimos que este anticristo va a ser mandado por Satanás. El enemigo sí está. Es un león rugiente buscando a quien devorar. Y nunca deberíamos olvidar eso. Entonces, ¿quién nos protege de Satanás? Pues Dios nos protege del maligno. Y claro, también de todo tipo de mal. Si queremos tomar eso más generalmente, es cierto también que Dios nos protege de todo tipo de mal que podemos enfrentar en este mundo. Ahora, eso no significa que no pasamos por tribulaciones y tiempos difíciles. Fíjense que Pablo no oró que Dios no permitiera ninguna prueba en esa iglesia. Pablo oró que fueran fortalecidos y protegidos. La protección divina que tenemos como hijos de Dios no es para que nunca suframos. Es para que estemos fortalecidos y protegidos en medio del sufrimiento. Entonces vemos aquí también claramente que la iglesia primero debería orar fervientemente por la proclamación del evangelio y después debería confiar en la fidelidad de Dios. No todos tienen la fe. Hay mucha resistencia a la proclamación del evangelio, pero Dios es fiel. Y esa es nuestra confianza. No tenemos que temer, no tenemos que tener miedo de nada, porque Dios nos va a fortalecer y proteger. Y finalmente la iglesia debería obedecer los mandamientos de Dios y seguirle, que es el versículo 4. Tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Que es una manera amable de Pablo a decir: obedezcan. Dice, confío que lo hacen y que lo harán. Entonces, obedezcan lo que dice la palabra de Dios, obedezcan mis palabras que son inspiradas. Aquí vemos, la iglesia debe obedecer los mandamientos de Dios. En todo tiempo y más cuando enfrentamos resistencia espiritual. Porque queremos ser cristianos e iglesias obedientes. Para glorificar a Dios y también para ser un testimonio ante el mundo. Pero también esto está relacionado con el versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pablo termina esa sección con oración, como ha hecho en otras partes de sus cartas. Vemos aquí su deseo para la iglesia expresado en forma de una oración. Y vemos que, como siempre, muestra la dependencia de los cristianos en su Dios. Que Dios encaminara sus corazones, que Dios los guiara en sus vidas. Que tiene sentido porque Pablo apenas había dicho, obedezcan. Yo confío que van a obedecer. ¿Cómo iban a obedecer? Siendo encaminados por Dios. Porque a veces no sabemos lo que es el camino. A veces hay decisiones y queremos obedecer y no estamos seguros cuál decisión tomar para obedecer a Dios. ¿Qué necesitamos? Orar eso. Que otros orden eso por nosotros. Dios encamine
mi corazón, encamine mi vida para que pueda obedecerte como es lo que quiero hacer. Específicamente Pablo ora que Dios encamine sus corazones a dos cosas. Primero dice, al amor de Dios, que puede referirse a nuestro amor para con Dios, porque Cristo dijo, si me aman, guardan mis mandamientos. Pero Pablo casi siempre se enfoca en el amor de Dios hacia nosotros, que es lo que realmente nos impulsa a obedecer. Es lo que vemos en los 10 mandamientos, ¿verdad? Dios nos ama y por eso obedecemos. Obedecemos puesto que Dios nos ama y nos ha salvado. Puesto que nuestro Dios le obedecemos, no le obedecemos para que llegue a ser nuestro Dios. Es el punto aquí que Dios encamine nuestros corazones para entender más plenamente y vivir más a la luz del amor de Dios para con nosotros. Es lo que necesitamos. Y también dice que sean encaminados a la paciencia de Cristo, a la perseverancia de Cristo, su ejemplo a nosotros de cómo perseverar y cómo ser pacientes en nuestras vidas, porque Él perseveró hasta la cruz, hasta la muerte por nosotros. Y queremos que nuestras vidas también sean encaminadas a ese tipo de perseverancia. Sabemos, ¿no? Somos pacientes, ¿verdad? Pero no tanto. Y si perseveramos, y estamos perseverando, necesitamos seguir perseverando. Es fácil perseverar un mes. Sabemos a veces que personas vienen aquí a la iglesia y están muy felices y quieren estar aquí con nosotros y muy pronto desaparecen. A veces es fácil perseverar hasta algunos años. Somos llamados a perseverar como Cristo, hasta la muerte, para siempre. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues no podemos. Dios tiene que encaminar nuestros corazones a la perseverancia de Cristo. Él lo hace. Y si somos sus hijos, sí lo va a hacer. Porque no va a perder a ninguna de sus ovejas. Sí vamos a perseverar hasta el fin. Pues oramos. Oramos con confianza de lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a seguir haciendo en nosotros. Entonces, que oremos así. Para nosotros, para nuestra iglesia. Que Dios encamine nuestras vidas, nuestra iglesia, a su amor y la paciencia de Cristo. Para que podamos obedecerle y seguir sus caminos. Entonces, cuando la iglesia reconoce el tiempo en que vive, el tiempo de mucha resistencia espiritual, deberíamos orar fervientemente, confiando en Dios y caminando con Él. Nunca deberíamos responder a la resistencia dejando de compartir el mensaje. Solamente porque es difícil, solamente porque hay resistencia, ni un pastor, ni una iglesia, ni ningún cristiano. Tenemos que continuar firmes en eso. Pues si vamos a hacer eso, tenemos que orar. Tenemos que orar los unos por los otros, para nuestra evangelización diaria. Tenemos que orar por la iglesia local, en donde la palabra de Dios es predicada domingo tras domingo. Y tenemos que orar específicamente, especialmente para aquellos que se dedican tiempo completo al ministerio de la palabra de Dios. En las iglesias, con los misioneros, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como ha sucedido en tantos lugares del mundo en toda la historia. Pues oramos, hermanos, por nuestra iglesia, oremos por nuestra iglesia, por nuestras iglesias hermanas, por nuestra denominación, por nuestros misioneros y por nosotros mismos. Que en todo la palabra de Dios tenga éxito y que Dios nos use para cumplir su voluntad de salvar a su pueblo. Así debemos orar, y específicamente por nombres, para que Dios haga su obra. Y cuando lo hacemos, confiamos que Dios va a responder. La palabra de Dios sí va a tener éxito, por lo que Dios ha prometido. Entonces, que prediquemos nosotros, que proclamemos nosotros el evangelio sin miedo, y que oremos por todos también los que lo hacen. Porque en realidad todos nosotros proclamamos el mismo mensaje en diferentes maneras. Algunos salen de su cultura y su país para hacerlo. Algunos lo hacen tiempo completo y deberíamos orar mucho por ellos.
Pero todos compartimos el mensaje y todos oramos. Y cuando oramos, no estamos confiando en el poder de mis palabras, estamos confiando en el poder del Señor. Porque al final de cuentas, ni es tanto que estamos orando por las personas que están proclamando el Evangelio, estamos orando por la palabra misma que tenga éxito. Y claro que la palabra va a tener éxito, no tenemos que dudarlo para nada. Esa es nuestra confianza cuando oramos. Y por eso nunca deberíamos dejar de orar por todos los que proclaman el Evangelio, incluyéndonos a nosotros mismos. Y claro, necesitamos a más personas, hombres especialmente, mujeres también en ciertas situaciones, para salir de su comodidad y ser pastores y misioneros en este mundo tan necesitado. Difícil a veces porque tenemos muchísima necesidad en esa iglesia local. Necesitamos hombres aquí desesperadamente. Pero también hay lugares en nuestro propio país, en el mundo, que necesitan la proclamación del Evangelio. Y es muy fácil para nosotros sentarnos en comodidad y decir, aquí estoy, esa es mi iglesia, voy a servir aquí, eso es todo. Bueno, por un lado, gracias a Dios, porque necesitamos que sirvan aquí. Entiéndanme, no estoy diciendo que todos tienen que salir, tampoco. Pero algunos, tienen que salir. Tienen que salir de esta iglesia, de esta ciudad, de sus familias, de su comunidad, y servir a Dios en otros lugares también en donde se necesita esta predicación del Evangelio. Pues ¿quién lo va a hacer? Yo no sé. Yo oro por todos ustedes. Nada más que tomemos eso en serio. Y que pidamos a Dios lo que es su voluntad para nosotros. Bueno, yo podría predicar otro mensaje, pero no. Que oremos por la proclamación del Evangelio. Aquí, claro, pero también en otros lugares. Entonces, aún sabiendo cómo es el mundo en que vivimos, aún reconociendo la resistencia tan fuerte de la batalla espiritual en la cual estamos, no podemos dejar de proclamar el Evangelio. Mas no es fácil. Y vamos a enfrentar mucha resistencia, y mucha persecución, y mucho sufrimiento. Pero Dios es fiel. Nos va a fortalecer, y guardar, y encaminar en toda la vida. Por eso, como cantamos, que no tengamos temor de hablar de Él y de su salvación. Y tenemos que orar constantemente por nosotros mismos y por todos aquellos que predican el Evangelio, porque dependemos de Dios, no podemos hacerlo nosotros mismos. Nadie puede, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos el poder de Dios, porque hay mucha resistencia, necesitamos este poder divino. Entonces, que oremos constantemente, hermanos, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros, que proclamemos el mensaje, orando fervientemente, pero también confiando en Dios y caminando obedientemente con Él. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta exhortación que nos has dado, para no olvidar a los incrédulos y no olvidar nuestro privilegio de poder proclamar el Evangelio a ellos, a reconocer que aún con mucha resistencia, con mucha tribulación, tú nos fortaleces. Tú nos guardas y podemos obedecerte porque encaminas nuestros corazones a tu amor, a la perseverancia de Cristo. Pues Señor, ayúdanos a orar más por nosotros, orar más por nuestra iglesia, orar por nuestras iglesias hermanas, por nuestra denominación, por los misioneros. Que sean oraciones constantes, fervientes, para que tu palabra corra y sea glorificada, para que tenga éxito en este mundo, para que tu nombre sea glorificado y para que tus elegidos sean salvos. Te pedimos, Señor, que nos uses como iglesia para hacer esto, para orar y también para evangelizar, para ser usados en tu obra. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.